Ok, entonces continuando con el análisis, decimos lo siguiente. La ineficacia y la ineficiencia en un análisis, perdón, en la implementación de una política pública o de cualquier otro programa de gobierno, nos va a dar más problemas en lugar de soluciones si no está bien diseñado. Eh, Nos dice aquí, más allá de estar o no de acuerdo con este tipo de conclusiones, los resultados de las evaluaciones han hecho evidente la necesidad de un análisis a profundidad sobre las causas del problema público, de la calidad, de la equidad del sistema educativo para construir una creatividad e innovación, nuevas rutas para resolver el problema señalado. Entonces, es prácticamente lo que nos está diciendo el análisis. Y luego aquí tenemos un párrafo en amarillo. Dice, un posible plan de acción del Estado mexicano es que las autoridades educativas tomen decisiones de política educativa con base en diagnósticos sólidos y procesos cuidadosos de diseño e implementación y prevenir las decisiones que sean resultado de la interacción que se da tras bastidores entre actores políticos, organizacionales y de la propia sociedad. Mencionan Arellano. Ojo aquí, esta es una cita APA. Arellano, 2010, se cierra paréntesis y se continúa. Esto es una cita. Se está citando que esta esta idea, es decir, desde aquí, ¿desde dónde está? A ver, dice, la política educativa con base en diagnósticos sólidos y en procesos cuidadosos de diseño e implementación y prevenir las decisiones tras bastidores entre políticos y organizaciones de la propia sociedad. Es decir, la política pública se debe analizar, se debe implementar con decisiones que sean entre actores políticos y de la propia sociedad, es decir, evitar en la medida de lo posible que lo político siga determinando la política pública educativa. Vamos a analizar bien este párrafo. Primero, tenemos que Arellano nos dice que el Estado mexicano es de las autoridades educativas tomen decisiones de política educativa con base en diagnósticos sólidos. ¿Qué quiere decir en Soy la hermana diagnósticos Palma Reyes, está la hermana sólidos? Ábalos aquí y somos los misioneros. En diagnósticos sólidos nos remonta a que debemos tomar decisiones con base y fundamento en un análisis profundo y académico. Es decir, la herramienta que el gobierno está implementando se llama política pública, pero no por el simple hecho de llamarse política pública va a ser una decisión correcta. Debemos tener un diagnóstico sólido y un proceso cuidadoso de diseño e implementación para y que prevengamos la decisión sea un resultado de la interacción que se da tras bastidores. ¿Qué quiere decir esto? Que en ocasiones los gobiernos, bueno, casi siempre los gobiernos emiten decisiones y generan sus políticas públicas o políticas de gobierno, pero no están diseñados en diagnósticos sólidos, es decir, con cifras, con porcentajes y con estudios que lo avalen. Posteriormente nos dice lo siguiente, para responder a esta nueva exigencia, los gobiernos democráticos han empleado el conocimiento como un elemento que otorga valor agregado a la toma de decisiones. Para ello es necesario, entre otras cuestiones, fortalecer, estrechar la relación de trabajo que se realiza en centros de investigación y universidades con las estructuras gubernamentales. Aquí ya lo está diciendo con todas sus letras, con toda intención. Las universidades y los centros de investigación son los elementos y únicamente los elementos que nos van a permitir generar esto, diagnósticos sólidos, diagnósticos sólidos en procesos cuidadosos
de diseño, implementación y prevenir decisiones que sean resultado de la interacción que se da tras bastidores. ¿Qué quiere decir tras bastidores? Aquí sí podemos mencionar la política como forma de entender la política en su sentido negativo, ¿sale? Es decir, la política no real, la grilla, la polaca, comúnmente lo mencionamos en el argot eh, del día a día. Entonces, aquí nos dice, los centros de investigación y las universidades son las únicas estructuras que en apoyo al gobierno o que en conjunto con el gobierno son los que generan este tipo de diagnósticos serios. Un diagnóstico serio nos va a dar un acercamiento hacia una política pública de calidad. Seguimos aquí en la lectura, nos dice, en este sentido, el trabajo elaborado por la Facultad Latinoamericana de Flaxo, sede México por el Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación, tiene por objeto presentar un panorama nacional que permitirá al INE identificar, caracterizar el universo de políticas, programas, estrategias, acciones gubernamentales del sector educativo y aquellas que tengan algún componente educativo para avanzar en definición del plan de evaluación de políticas y programas educativos en mediano plazo. Entonces aquí Flaxo nos dice que como metodología necesita por objeto presentar un panorama nacional, es decir, un diagnóstico. Flaxo debe hacer un diagnóstico y aquí tenemos un problema para analizar. ¿Quién nos genera los números, las cifras, los porcentajes, el dato duro? El dato duro, ¿quién lo genera? Bueno, tenemos algunas organizaciones, que muchas de ellas son universidades, pero también tenemos al Instituto Nacional de Evaluación y Estadística, el INEGI, perdón si lo dije mal, pero bueno, es INEGI, tenemos al INEGI como la parte medular en el área de números y porcentajes para un análisis de evaluación. ¿Cuál es el problema de INEGI? El problema de INEGI es que solamente tiene los números, pero los genera cada 2 años en el sector local y para ciertas áreas, los genera cada 5 años para otro tipo de sectores, estados y demás, y los genera cada 10 años y así sucesivamente. Entonces, cuando INEGI está generando un banco de datos para analizar cierta perspectiva, un ejemplo burdo, digamos, que el estado de Oaxaca, en el municipio fulano de tal, tiene 5,000 niños que están en rezago educativo. Y cuando lo publica, ya pasaron 4 años. Y para cuando de ahí a que a una entidad, es decir, una universidad, utiliza ese número para analizar y para generar un diagnóstico que permita generar una herramienta, es decir, una política pública, pues ya estamos hablando de que ya pasaron 10 años. Eso ya tenemos entonces ahí un desfaz de 10 años de amplitud y se está utilizando ese número, esa cifra, como un referente para hacer un diagnóstico. Entonces ahí tenemos un quiebre, ahí tenemos un quiebre. No solo INEGI, existen algunas otras más. Depende de cada una de las áreas, van a ocupar al que les favorezca en su momento, pero este es un ejemplo como tal. Avanzando, dice lo siguiente. Para el análisis de la política educativa es imprescindible utilizar enfoques interdisciplinarios, integrales e integradores, para que con la concurrencia con otras disciplinas ayude a explicar y analizar las acciones tomadas por el gobierno federal, los gobiernos estatales y los actores públicos y no públicos, y proponer soluciones a fin de resolver el problema educativo
que aqueja nuestro país. Nos están citando aquí a Howlett y Arms en el 2013 en Flores y Crespo, es decir, Flores y Crespo, aquí hay que tener cuidado con esta cita, Flores y Crespo en el 2014, Flores y Crespo, primero este autor citó a Howlett y Arms en el 2003, autor que cita autor, ¿sale? Entonces pongan ojo en esto. Avanzamos y dice, ah, análisis de dos estrategias gubernamentales como ejemplo de la evolución de la política educativa, la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación, las TICs, en la educación y el programa de escuelas de calidad, el famoso PEC, Programa de Escuelas de Calidad. Bueno, entonces, aquí también este párrafo nos dice lo siguiente. El informe se estructura en 3 capítulos. El primero se incluye de forma breve los antecedentes y el alcance de estudio. Esa es la primera parte. El segundo se describe la metodología. Estamos ahorita ya más o menos entrando en los antecedentes y posteriormente vamos a ver la metodología. Y después dice, para análisis de la política educativa, envía en el INE el primer entregable, los principales hallazgos. Segundo capítulo, a su vez, se divide en 4 secciones y así sucesivamente. Estamos descomponiendo toda la política pública para verla parte por parte, ¿sale? Entonces la vamos a ver poco a poco. Antecedentes. La Dirección de Evaluación de Políticas, Programas Educativos INE, inició una primera etapa de construcción de una base de datos de los programas educativos operados por la Secretaría de Educación Pública. Entonces aquí tenemos un elemento muy importante y en, por eso está en color rosa porque le puse color rojo, pero con el color rojo no se distinguen las letras. Entonces vamos a analizar lo siguiente. Dice, la Dirección de Evaluación de Políticas y Programas Educativos del INE inició una primera etapa de construcción de una base de datos de los programas educativos operados por la Secretaría de Educación Pública de los ramos 11 y 25 que recupera información de diversas fuentes de acuerdo al Coneval, transparencia presupuestaria y presupuestos de egresos con la Federación, información disponible para los portales de Autoridad Educativa Federal. Aunado a lo anterior, se realizó un análisis exhaustivo sobre 59 de esos programas, su alineación con planes nacionales de desarrollo en los sexenios 2000 a 2006 y de 2006 a 2012, y lo propuesto en este sexenio, es decir, del 2012 al 15 y del 15 al 16, que es lo que supuestamente nos maneja más adelante el documento. ¿Sale? Entonces aquí nos lo dice claramente que están pretendiendo de forma directa generar una base de datos que les permita hacer un diagnóstico. Avanzamos más y aquí nos dice lo siguiente. El marco analítico propuesto por el INE, perdón, contempla variables y sus respectivos indicadores de diseño, procesos y resultados para las diversas intervenciones educativas. Ok, entonces hasta aquí estamos analizando cómo se está estructurando, ¿sale? Cómo se estructuró esa política educativa. En el objetivo general dice mapear, el objetivo general, como lo dice el título, dice que mapear y analizar la evolución de la política educativa en el país durante los últimos 3 sexenios. Aquí ya nos dice completamente cuál es el lapso, es decir, 3 sexenios son 18 años de análisis en un documento que es de 127 páginas y yo creo que de las 127 a lo mejor nada más pues un 50% vendrían siendo 63 páginas de análisis. Yo lo veo muy difícil. Entonces, dice, a partir de la revisión y sistematización de los elementos constitutivos de las políticas, programas y proyectos, acciones y estrategias educativas que lo conforman. Entonces, vamos a analizar en el siguiente video cómo se desarrolla este documento.